¿Qué es la ley de voltajes de Kirchhoff? Esta ley fue enunciada por un profesor de la Universidad de Berlín llamado Gustav Robert Kirchhoff. Analizando circuitos eléctricos, él encontró que la suma algebraica de los voltajes a través de cualquier camino cerrado en un circuito es igual a cero en cualquier momento. Para ello, miremos el dibujo que tenemos acá, este circuito. Si nos damos cuenta, tenemos una fuente y una serie de resistencias. En este caso, tenemos un circuito serie. Si seguimos el camino en el que está indicada la corriente o el sentido en el que fluye la corriente, la fuente presenta una subida de voltaje o una subida de potencial. Si estamos en un extremo de ella al otro, encontramos una subida de potencial. Al pasar por una de las resistencias, encontramos que hay una caída de potencial, ya que la energía de las cargas es mayor antes de atravesar la resistencia y menor después. Entonces, cada vez que pasemos a través de una resistencia, en el sentido de la corriente vamos a decir que hay una caída de potencial. También hay una caída de potencial en R2 y también hay una caída de potencial en R3. Al final, lo que estamos diciendo aquí es que la energía proporcionada por la fuente es consumida por todos los elementos resistivos del circuito serie. Si vemos esta ecuación, diríamos que la fuente produce un aumento de potencial, por eso le doy el valor positivo, y las resistencias presentan una caída de potencial, por eso le doy el valor negativo. Si yo voy desde este punto, subo un potencial, bajo otro potencial, bajo otro, y llego a un punto en el que el potencial es cero. ¿Qué es lo que me está indicando esta ecuación? ¿Y qué es lo que la ley de Kirchhoff enuncia? Que si yo sigo este camino cerrado, al final, la suma algebraica de todos los voltajes, considerando el sentido en el que fluye la corriente, va a ser cero. Unos van a aportar energía o van a aumentar el potencial de voltaje y otros van a consumir esa energía. Supongamos que tenemos este circuito serial que consta de una fuente de 5 voltios, una resistencia de 20, otra de 20 y una de 10, que todos están en serie. Aquí es importante establecer la referencia, ya que cuando colocamos esta referencia estamos indicando que en este punto el voltaje lo consideramos igual a cero o que el potencial es cero. Si corremos la simulación de este circuito, podemos apreciar lo siguiente. La corriente en un circuito serie siempre es la misma para todos los componentes del circuito y va a estar dada por la ley de Ohm, es decir, sería 5 voltios dividido entre 20, 40, 50 ohmios, lo que nos da 100 miliamperios. También, si seguimos el sentido de la corriente, vamos a observar que la fuente de voltaje me produce una subida de potencial de 5 voltios. En esta resistencia tengo una caída de potencial de 2 voltios y en esta otra caída de potencial de 2 voltios. Por último, en esta resistencia vamos a tener una caída de potencial de 1 voltio. Observen que a la entrada de la resistencia tengo 5 voltios y a la salida el potencial es 3. Esto es medido respecto a la referencia, es decir, que este punto de aquí va a estar con un potencial 5 voltios más arriba que la referencia. Este punto va a tener un potencial 3 voltios más arriba que la referencia y este de aquí 1 voltio más arriba. Si quisiéramos medir exactamente la caída de potencial en cada una de las resistencias, podemos utilizar un voltímetro como los que tenemos acá. Entonces los puedo conectar y medir cuál es la caída de potencial en cada uno de estos componentes. Si lo corro nuevamente, vemos que la caída de potencial en la primera resistencia es de 2 voltios, en la segunda 2 voltios, en la tercera 1 voltio. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Subo 5, caigo 2, me quedan 3, caigo 2, me queda 1, caigo 1, me quedan 0. Es decir, que la suma algebraica de los voltajes a través de este camino cerrado es 0 voltios en cualquier instante, cumpliendo con la ley de voltajes de Kirchhoff. Kirchhoff también planteó la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley de corriente lo que me dice es que la suma algebraica de las corrientes en un nodo en cualquier instante es 0. Traduciéndolo a términos más sencillos, lo que nos quiere decir esta ley es que en un nodo cualquiera de un circuito, la cantidad de corriente que entra debe ser igual a la cantidad de corriente que sale. Veámoslo con unos ejemplos. Supongamos que esto es un nodo de un circuito eléctrico y hay una serie de componentes eléctricos que están conectados a ese nodo. Digamos que son esta cantidad. Lo que nos dice la ley de corriente de Kirchhoff
es que la suma algebraica de las corrientes que llegan a este nodo debe ser igual a 0. Supongamos que yo tengo una corriente por acá que entra llamada I1, por acá tenemos I2 que sale del nodo, digamos que hay una I3 que entra al nodo y otra I4 que también entra al nodo. Al final la suma algebraica de esto me tiene que dar 0, lo que quiere decir es que la cantidad de corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale. Para ello podemos usar la siguiente convención. Digamos que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Entonces, I1 entra, sería positiva. Con signo más tendríamos a I3 que entra también. Con signo más tendríamos a I4 que también entra al nodo. Y con signo menos tendríamos a I2 que sale del nodo. Esta sería la forma de expresar la ecuación de corrientes en ese nodo basándonos en la ley de corrientes de Kirchhoff. De aquí podríamos decir que I2, despejándolo, sería igual a I1 más I3 más I4, lo cual es lógico porque si la corriente I2 es la que sale y las demás son las que entran, la ley de corriente me dice que toda la cantidad de corriente que entra al nodo debe ser igual a la que sale, lo cual corroboramos con esta ecuación que está acá. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una fuente de corriente y que está conectada a un circuito en paralelo con resistencia R1 y resistencia R2. Sabemos que esto que está aquí es un nodo y esto que está aquí es un nodo. Comparten dos nodos en común, por lo tanto están en paralelo. Supongamos que la corriente que entra la vamos a llamar I. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia R1 y cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia R2? Para hallar la corriente que pasa por la resistencia R1 podemos utilizar la ley de Ohm, que me dice que la corriente que pasa por esta resistencia sería igual al voltaje que hay en esa resistencia dividido entre el valor de la resistencia. Pero ¿cuánto sería el valor del voltaje en R1? Es la pregunta ahora. Para eso tendríamos que definir lo siguiente. Elementos que se encuentran en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, el voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en R2 y eso es obvio porque los nodos son comunes. Por lo tanto, la caída de potencial que hay de este punto a este punto es la misma para ambos. Siguiendo la ley de Ohm, podemos decir que ese voltaje que aparece en el paralelo va a ser igual a la corriente que llega al paralelo multiplicada por la resistencia del paralelo. Y esto va a ser igual al voltaje en R1 y también igual al voltaje en R2, debido a que al estar en paralelo esas dos resistencias, el voltaje es común a ellas. Y en general, n elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Volviendo a la pregunta, ¿cuánto vale R1? Pues BR1 es igual al voltaje en paralelo. Y este voltaje en paralelo va a ser igual a la corriente I por la resistencia en paralelo. Como son dos resistencias, ya sabemos que esto es igual a I por R1 por R2 sobre R1 más R2, que es la expresión para calcular el paralelo entre dos resistencias. Podemos definir que el voltaje en R1 es igual a R1 R2 sobre R1 más R2 por I. Y la corriente que circula a través de la resistencia 1 sería el voltaje en R1 sobre R1, lo que nos daría R2 sobre R1 más R2 por I. Y esta expresión que tenemos aquí sería la expresión del divisor de corriente para dos resistencias. Entonces podemos decir que la corriente que pasa a través de R1 y 1 es igual a la corriente de entrada al nodo donde está conectada R1 por la resistencia donde no estamos haciendo la medición, que sería R2, sobre R1 más R2. Si lo quisiéramos extrapolar para encontrar I2, siguiendo la misma lógica, sería igual a I por la resistencia por donde no estoy haciendo la medición, que sería R1, sobre R1 más R2. Ese sería el valor de la corriente para I sub 2. A este par de expresiones le vamos a llamar divisor de corriente. Es decir, que la corriente de entrada a un nodo se divide
por cada una de las ramas del nodo, dependiendo de la resistencia que se presente en cada una de esas ramas. Consideremos un caso más general en el que tenemos una cierta cantidad de resistencias. Supongamos que sean n resistencias, y a las cuales entra una corriente I. Sabemos que el voltaje en todo el circuito paralelo va a ser igual al voltaje en cualquiera de las resistencias de ese paralelo. De la ley de Ohm sabemos también que el voltaje en paralelo va a ser igual a la corriente por la resistencia en paralelo, y que esa resistencia en paralelo va a ser igual a la conductancia, o al inverso más bien, de la conductancia de todo el circuito. Por lo tanto, el voltaje en paralelo sería igual a la corriente sobre la conductancia del paralelo. ¿Cuánto valdría una corriente iésima en este circuito? Esa corriente sería igual al voltaje paralelo sobre la resistencia de la rama que estamos analizando, lo que nos daría I sobre la conductancia en paralelo, que es Bp, sobre la resistencia iésima. Aplicando ley de la oreja, tendríamos que esto es igual a I sobre la conductancia en paralelo por R sub I. Si descomponemos esto, nos daría I sobre Gp por 1 sobre Ri. Y esto no es más que la conductancia iésima. La corriente I sub I es igual a la corriente de entrada al paralelo multiplicada por la conductancia iésima, que sería la conductancia de cualquiera de las ramas en las cuales estoy encontrando la corriente, sobre la conductancia total de todo el paralelo. Esta ecuación la vamos a aplicar cuando el divisor de corriente que queremos analizar tiene más de 2 resistencias.